El viento comenzó a hablar a las 3:47 de la tarde de aquel día de diciembre de 1894 que nadie en el asentamiento de Blue Ridge olvidaría mientras viviera para recordarlo. No aullaba como hacía durante las tormentas normales que todos conocían y habían aprendido a ignorar después de años de vida en estas montañas. No silbaba como el viento de invierno que bajaba de las cumbres trayendo frío, pero nada más peligroso que temperaturas bajas contra las cuales cualquier cabaña bien construida proporcionaba protección adecuada. Hablaba con una voz baja y moledora que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, vibrando a través del suelo congelado y subiendo por las suelas de las botas de Elijah Thorne hasta sus huesos de maneras que ningún sonido normal debería poder hacer. Nunca había escuchado nada semejante en sus 17 años de vida, en esta tierra donde creía haber experimentado todo lo que el clima podía producir. Ninguno de ellos lo había escuchado, ninguno de los colonos que salieron de sus cabañas mirando el cielo con confusión que se convirtió en terror cuando vieron lo que se acercaba desde el oeste con velocidad que desafiaba cualquier cosa que la experiencia previa les había enseñado a esperar del clima de diciembre en las montañas Blue Ridge. Entonces, alguien gritó la palabra que vació cada mente de cada otro pensamiento que pudiera haber estado ocupándola segundos antes. Tornado. Un tornado en diciembre en las montañas Blue Ridge, donde tales cosas no ocurrían, donde el clima invernal se suponía que era demasiado frío para que semejantes monstruos existieran porque los tornados necesitaban calor y humedad y condiciones atmosféricas que diciembre en estas altitudes simplemente no proporcionaba según todo lo que cualquiera sabía sobre cómo funcionaba el clima en esta región. Pero ahí estaba, una columna de oscuridad giratoria descendiendo de nubes que habían adquirido el color de un moretón durante la última hora, mientras todos estaban demasiado ocupados con tareas cotidianas para notar las señales de advertencia que el cielo estaba mostrando a cualquiera que se molestara en mirar hacia arriba. La columna tocó tierra a 5 kilómetros al oeste, levantando una nube de escombros y tierra congelada. Y venía rápido, venía imposiblemente rápido, mucho más rápido de lo que cualquier tormenta tenía derecho a moverse sobre terreno montañoso que debería haber frenado su progreso. Elijah corrió hacia su cabaña redonda, la estructura que había pasado 4 meses construyendo, mientras todos los demás se burlaban de su diseño que no tenía esquinas, ni paredes planas, ni techo a 2 aguas, como todas las cabañas apropiadas, que hombres apropiados construían cuando sabían lo que estaban haciendo. Detrás de él, podía escuchar a sus vecinos corriendo también, hacia sus cabañas cuadradas, sus cabañas normales, sus cabañas con esquinas y paredes planas y techos puntiagudos que siempre habían sido suficientemente buenas. Porque antes no incluía tornados de diciembre que no deberían existir, pero que ahora venían rugiendo a través del valle sin importarles lo que la experiencia previa decía que era posible. 60 segundos después, esas cabañas normales serían astillas dispersas a través de kilómetros de paisaje devastado, pero la cabaña redonda de Elijah seguiría en pie, tan intacta como si la tormenta más mortífera en la historia del asentamiento simplemente hubiera decidido fluir alrededor de ella como el agua fluye alrededor de una piedra en el río sin detenerse, sin acumularse, sin ejercer la presión destructiva que había convertido estructuras cuadradas en escombros irreconocibles. 4 meses antes, en septiembre de 1894, la construcción apenas había comenzado y las burlas ya estaban en pleno apogeo entre los hombres que se reunían en el puesto comercial para intercambiar noticias, opiniones y críticas de cualquiera que hiciera las cosas diferentemente de cómo siempre se habían hecho desde que los primeros colonos llegaron a estas montañas generaciones atrás. El muchacho está construyendo un barril, dijo Samuel Crawford, lo suficientemente fuerte para que todos en el puesto comercial lo escucharan, incluyendo a Elijah que estaba comprando suministros en el mostrador. Crawford probablemente no le importaba si Elijah escuchaba o no, porque el viejo granjero había estado construyendo cabañas cuadradas durante 40 años y nunca había visto a nadie hacer lo que el muchacho Thorne estaba haciendo ahora. Y cuando un hombre ha hecho algo de cierta manera durante 40 años, tiende a creer que esa es la única manera correcta de hacerlo. No es un barril, corrigió Jacob Hendricks entrecerrando los ojos hacia el sitio de construcción visible a través de la ventana del puesto comercial, al otro lado del claro donde Elijah había comenzado a levantar paredes que no seguían líneas rectas. Los barriles tienen extremos planos arriba y abajo. Esa cosa es redonda por todos lados, como un maldito silo. Terminó Crawford cuando Hendricks no pudo encontrar la comparación correcta.
un silo con una puerta. El muchacho está construyendo un almacén de grano y planea vivir dentro de él como si fuera una casa apropiada para seres humanos. Los hombres rieron con la crueldad casual de quienes nunca han tenido que cuestionar sus propias suposiciones, porque siempre han estado rodeados de gente que piensa exactamente igual que ellos. Incluso el padre Williams, quien usualmente se mantenía por encima de tales burlas porque su posición requería cierta dignidad, se permitió una sonrisa que comunicaba su acuerdo con la evaluación general de que el muchacho Thorne había perdido completamente el juicio. El muchacho Thorne había sido extraño desde que sus padres murieron 3 años antes, dejándolo solo en una propiedad que apenas podía manejar y con libros que su abuelo había acumulado durante una vida de estudio que ninguno de los vecinos entendía ni respetaba. Todos sabían que pasaba demasiado tiempo solo, leyendo libros que no tenían ilustraciones que hicieran el contenido accesible para hombres prácticos, dibujando formas que no tenían esquinas, porque las esquinas eran lo que hacía que las cosas fueran útiles y reconocibles y apropiadas para construcción seria. Pero esto, construir una cabaña circular en una tierra donde cada estructura había sido cuadrada, desde que los primeros colonos llegaron trayendo tradiciones de construcción que nadie había cuestionado durante generaciones. Esto era algo nuevo que merecía burla especial, porque representaba desviación de normas que todos aceptaban como verdades fundamentales sobre cómo debían hacerse las cosas. Elijah escuchó las risas que llegaban desde el puesto comercial mientras trabajaba al otro lado del claro, pero no respondió a ellas ni dejó que interrumpieran su trabajo, porque sabía que ningún argumento verbal convencería a hombres cuyas mentes ya estaban cerradas antes de que la discusión comenzara. Siguió doblando troncos, que era la parte más difícil de todo el proceso de construcción que había emprendido sin ayuda de nadie que pudiera haber facilitado tareas que requerían más manos de las que él poseía. Las cabañas cuadradas usaban troncos rectos porque los troncos rectos eran fáciles de trabajar para cualquiera que tuviera herramientas básicas y voluntad de hacer trabajo físico. Los cortabas de árboles que crecían rectos buscando luz solar. Los apilabas uno sobre otro siguiendo líneas que cualquier ojo podía verificar. Les hacías muescas en las esquinas para que encajaran formando la estructura que todos reconocían como cabaña apropiada. Un niño podía entender el proceso mirándolo una vez. Un niño probablemente podía construir una cabaña cuadrada dado suficiente tiempo y supervisión mínima porque no había nada complicado en apilar troncos rectos en ángulos rectos. Pero las paredes redondas requerían madera curva y la madera curva requería vapor y paciencia y conocimiento de la estructura del grano de diferentes especies de árboles, que la mayoría de los constructores nunca se molestaban en aprender porque nunca necesitaban ese conocimiento para construir estructuras cuadradas que funcionaban lo suficientemente bien para sus propósitos limitados. Elijah había pasado 3 semanas construyendo solo su caja de vapor, antes de poder comenzar a doblar el primer tronco que formaría parte de sus paredes circulares. La caja de vapor era una cámara larga de madera sellada, donde podía calentar troncos hasta que se volvieran flexibles como cuero mojado, luego doblarlos alrededor de un marco circular que había construido con precisión geométrica, antes de que se enfriaran y endurecieran en su nueva forma curva que mantendrían permanentemente una vez que la madera se secara completamente. El proceso era lento y exigente y requería atención constante porque un tronco dejado en el vapor demasiado tiempo se volvía demasiado blando y se quebraba al doblarlo, mientras que un tronco insuficientemente tratado resistía la curva y se partía en el punto de máxima tensión arruinando horas de trabajo. ¿Por qué? Preguntó su vecino Thomas Reed una tarde de octubre, observando a Elijah luchar con otro tronco humeante para meterlo en el marco de doblado antes de que se enfriara y perdiera la flexibilidad que el vapor le había dado temporalmente. Reed no se estaba burlando como hacían los demás, porque tenía la curiosidad genuina de alguien que quería entender antes de juzgar, lo cual lo hacía inusual entre los hombres del asentamiento que preferían juzgar primero y nunca molestarse en entender después. ¿Por qué pasar por todo este problema cuando las paredes rectas funcionan perfectamente bien para todos los demás que construyen aquí? Elijah se limpió el sudor de la frente a pesar del frío otoñal que debería haber hecho imposible sudar, pero que no podía competir con el calor del trabajo físico intenso y el vapor que escapaba de la caja cada vez que la abría para extraer otro tronco tratado. ¿Alguna vez has observado cómo el agua fluye alrededor de una piedra en el río? Preguntó en lugar de responder directamente la pregunta de Reed. Claro que sí,
respondió Reed sin entender todavía a dónde iba la conversación, pero dispuesto a seguirla porque la respuesta parecía importante para Elijah de maneras que merecían atención. El agua no se detiene cuando encuentra la piedra, continuó Elijah mientras aseguraba el tronco recién doblado, en su posición en el marco donde permanecería hasta que se secara completamente en su nueva forma curva. No se acumula contra ella tratando de empujarla, simplemente fluye alrededor, suave, fácil, sin esfuerzo aparente porque la forma redonda de la piedra no le da nada contra qué empujar. Elijah palmeó el tronco curvo que acababa de asegurar, sintiendo la forma que había creado, forzando madera recta a adoptar geometría que la naturaleza no había previsto, pero que la física recompensaba con propiedades que los troncos rectos no podían igualar. El viento hace lo mismo, explicó Elijah a un Reed que comenzaba a entender, aunque todavía no estaba completamente convencido de que el entendimiento justificara el esfuerzo extraordinario que estaba presenciando. Las paredes cuadradas, el viento las golpea de frente contra superficies planas que no pueden desviarlo. Empuja contra ellas con toda su fuerza tratando de derribarlas, porque las superficies planas le dan algo contra qué empujar. Las paredes redondas. El viento simplemente se desliza alrededor porque no hay nada contra qué empujar, nada que agarrar, nada que permita que la fuerza se acumule hasta niveles destructivos. Reed consideró la explicación mientras miraba las paredes curvas que comenzaban a tomar forma alrededor del sitio de construcción, donde Elijah trabajaba solo día tras día, mientras todos los demás se burlaban desde la distancia segura del puesto comercial. No tenemos mucho viento aquí arriba en las montañas, dijo Reed, repitiendo la sabiduría convencional que todos aceptaban sin cuestionar. Nada que derribaría una cabaña apropiada construida según métodos que han funcionado durante generaciones. Todavía no, dijo Elijah con las dos palabras que se convertirían en su frase característica durante los meses siguientes, cada vez que alguien señalara que sus preparaciones eran excesivas para amenazas que no existían en esta región. Reed rió y se alejó caminando de regreso hacia su propia cabaña cuadrada que había construido siguiendo los mismos métodos que su padre le había enseñado y que el padre de su padre había usado antes que él. Pero algo en la voz del muchacho lo hizo mirar hacia atrás al cielo, antes de desaparecer entre los árboles, como si las palabras todavía no hubieran plantado una semilla de duda que germinaría meses después, cuando todavía no se convirtiera en ahora. Para octubre, la cabaña estaba medio terminada y el asentamiento había desarrollado un juego nuevo que proporcionaba entretenimiento durante las reuniones en el puesto comercial, donde los hombres se juntaban después del trabajo del día. El juego consistía en encontrar maneras creativas de describir la creación de Elijah, usando comparaciones cada vez más ridículas. El tambor la llamaban algunos, enfatizando la forma cilíndrica que ninguna estructura habitable debería tener. La rueda de queso la llamaban otros, imaginando el producto lácteo gigante, que la forma sugería si uno entrecerraba los ojos y usaba suficiente imaginación. El silo de grano embarazado fue quizás la descripción más elaborada, sugiriendo que la estructura de Elijah era el resultado antinatural de un silo agrícola que de alguna manera había quedado preñado y dado a luz una versión doméstica de sí mismo que pretendía ser vivienda humana sin tener ninguna de las características que hacían que una vivienda fuera apropiada para ocupación por personas civilizadas que sabían cómo debían verse las casas. La descripción más amable vino de la vieja Martha Briggs, quien había vivido suficientes años para haber visto cosas que la mayoría de la gente había olvidado. Existían antes de que todos decidieran que las esquinas eran señal de civilización y las curvas eran primitivas. Se parece a las casas redondas que mi abuela describía, dijo Marta cuando vio la estructura por primera vez durante una caminata que la había llevado más allá del sitio de construcción por casualidad. La gente antigua las construía así antes de que todos decidieran que las esquinas eran necesarias para ser considerado respetable. Ella fue la única que no rió cuando vio lo que Elijah estaba haciendo. En lugar de burla, sus ojos mostraban reconocimiento de algo que había escuchado describir, pero nunca esperado ver construido durante su propia vida, por alguien que había llegado al mismo conocimiento, por caminos completamente diferentes a los de sus ancestros. Marta vino a visitar el sitio de construcción una tarde cuando los otros estaban ocupados con trabajo de cosecha, que no permitía tiempo para entretenimientos como burlarse del muchacho Thorne. Caminó alrededor de la estructura medio terminada 3 veces completas, corriendo sus dedos arrugados a lo largo de los troncos curvos, asintiendo para sí misma como si estuviera confirmando algo que había sospechado durante mucho tiempo, pero nunca había podido verificar hasta ahora. Mi abuela vivió en una de estas,
le dijo a Elijah después de completar su inspección del trabajo, que había encontrado satisfactorio según estándares que ella nunca había esperado aplicar, porque nunca había esperado ver construcción redonda, en una tierra donde todo era cuadrado, en Irlanda, antes de que cruzara el océano buscando vida mejor en América. Dijo que las construían redondas porque las hadas no podían esconderse en las esquinas, donde no había esquinas donde esconderse. Marta sonrió ante el recuerdo de su abuela, explicando creencias que parecían superstición, pero contenían verdades más profundas. Eso es lo que ella me decía de todas formas. Creo que la razón real era más simple que preocupaciones sobre hadas y criaturas sobrenaturales. ¿Cuál era la razón real? Preguntó Elijah, interesado en conocimiento que venía de tradiciones que él nunca había estudiado, pero que aparentemente habían llegado a las mismas conclusiones que los diagramas de ingeniería de su abuelo, por caminos completamente diferentes. ¿La misma razón por la que tú estás construyendo esta? Respondió Marta con la sabiduría de alguien que había vivido suficiente para ver patrones que gente más joven no podía reconocer porque no tenían suficiente experiencia para compararlos. Las cosas redondas duran porque no tienen puntos débiles donde la fuerza pueda concentrarse. Las cosas cuadradas se rompen porque las esquinas crean exactamente esos puntos débiles donde el estrés se acumula hasta que algo cede. Marta palmeó la pared curva con afecto por una forma que no había visto desde las historias de su infancia. Tú lo descubriste por los libros de tu abuelo. La gente de mi abuela lo descubrió por 1000 años de observar tormentas destrozar aldeas y notar cuáles estructuras sobrevivían y cuáles no. Elijah le mostró los diagramas de ingeniería de su abuelo, páginas de cálculos mostrando cómo la fuerza se distribuía a través de superficies curvas versus superficies planas, cómo las esquinas creaban concentraciones de estrés que amplificaban cargas que superficies continuas distribuían uniformemente, cómo la geometría determinaba supervivencia cuando las fuerzas excedían lo que los materiales podían soportar si esas fuerzas se concentraban en puntos, en lugar de dispersarse a través de áreas. Marta no podía leer las matemáticas porque nunca había aprendido los símbolos que los hombres educados usaban para representar relaciones que ella entendía intuitivamente sin necesidad de fórmulas. Pero entendía los dibujos que acompañaban los cálculos porque los dibujos mostraban exactamente lo que su abuela había descrito con palabras en lugar de líneas y curvas en papel. Eso es exactamente lo que mi abuela describía usando lenguaje que no requería educación formal para comunicar verdades que la experiencia había enseñado durante generaciones, dijo Marta señalando un diagrama que mostraba flechas de fuerza golpeando una pared plana y concentrándose en las esquinas. El viento golpea una pared plana como un puño que concentra toda su fuerza en un área pequeña. El viento golpea una pared redonda como... Buscó la palabra correcta que capturara la diferencia que los diagramas mostraban visualmente, pero que ella quería expresar en términos que cualquiera pudiera entender. Como agua contra una piedra en el río. Sin impacto, solo flujo que continúa sin acumular fuerza destructiva. Los libros lo llaman flujo laminar. Ofreció Elijah proporcionando el término técnico que su abuelo había usado en las notas que acompañaban los diagramas, explicando la física detrás de las formas. La gente antigua lo llamaba sentido común. Rió Marta con un sonido seco y papeloso, que venía de pulmones que habían respirado casi un siglo de aire de montaña. Pero el sentido común no es común cuando todos han estado haciendo las cosas mal durante tanto tiempo que han olvidado que alguna vez hubo otra manera de hacerlas. Cuando la manera incorrecta se convierte en tradición, la manera correcta se convierte en locura ante ojos que no pueden ver más allá de lo que siempre han conocido. Marta visitó 3 veces más antes de que llegara la nieve que haría imposible el trabajo de construcción hasta la primavera, observando las paredes subir tronco por tronco curvo, haciendo preguntas que mostraban que entendía más sobre construcción que la mayoría de los hombres que se burlaban de ella desde la seguridad del puesto comercial. En su última visita antes del invierno, trajo un regalo envuelto en tela que había guardado durante décadas, esperando una ocasión que mereciera sacarlo de su escondite. Era un pequeño dije de hierro con forma de círculo perfecto, tan viejo que el metal había adquirido una pátina oscura que hablaba de generaciones de manos tocándolo. De mi abuela, dijo Marta colocando el dije en la mano de Elijah con la solemnidad de quien transfiere algo más valioso que el metal del que estaba hecho. Para suerte, aunque sospecho que no necesitarás suerte porque tienes algo mejor que la suerte. ¿Qué es mejor que la suerte?, preguntó Elijah cerrando sus dedos alrededor del dije que
Todavía estaba tibio del bolsillo donde Marta lo había guardado durante el camino hasta el sitio de construcción. Geometría, respondió Marta con una sonrisa que sugería que geometría y suerte quizás eran la misma cosa vista desde ángulos diferentes. La puerta redonda fue el desafío final que Elijah enfrentó antes de que su cabaña pudiera considerarse completa y lista para el invierno que se acercaba con cada día más corto y cada noche más fría. Las puertas cuadradas eran simples de construir para cualquiera que tuviera herramientas básicas y entendimiento mínimo de carpintería, cortes rectos siguiendo líneas que cualquier ojo podía verificar, ángulos rectos que escuadras de carpintero confirmaban con precisión, bisagras que se adjuntaban a superficies planas sin complicaciones geométricas que requirieran pensamiento adicional. Las puertas redondas requerían cortes curvos que siguieran un círculo perfecto sin desviaciones, que crearían espacios donde el viento y el frío se colarían, marcos que se doblaban sin quebrarse, siguiendo la misma curva que las paredes que debían complementar, bisagras que pudieran girar sobre un eje curvo en lugar del eje recto que las bisagras convencionales asumían porque sus diseñadores nunca habían imaginado que alguien necesitaría colgar una puerta en una pared que no era plana. Elijah pasó 2 semanas trabajando solo en la puerta, fallando 4 veces antes de tener éxito en el 5º intento que finalmente produjo una puerta que se ajustaba a su marco curvo sin espacios y giraba suavemente sobre bisagras que había diseñado específicamente para este propósito, después de que las bisagras convencionales demostraran ser inadecuadas para la geometría que estaba tratando de lograr. ¿Por qué redonda?, preguntó Thomas Reed observando a Elijah colgar la puerta terminada en su marco curvo, probando el movimiento de apertura y cierre que debía ser suave para ser funcional durante emergencias cuando cada segundo podía significar la diferencia entre seguridad y desastre. Las paredes. Lo entiendo ahora que me lo has explicado. La resistencia al viento tiene sentido cuando lo piensas desde la perspectiva de la física en lugar de la tradición. Pero una puerta redonda, ¿para qué sirve una puerta redonda además de hacer el trabajo más difícil de lo necesario? Ella abrió y cerró la puerta varias veces, observando cómo se movía a lo largo de su arco curvo, verificando que el ajuste fuera perfecto en cada punto de recorrido, sin puntos donde se atascara o donde aparecieran espacios entre la puerta y el marco. Consistencia, respondió finalmente cuando estuvo satisfecho con el funcionamiento. Una puerta cuadrada en una pared redonda crea un punto débil donde los dos sistemas se encuentran. La esquina del marco de la puerta no fluye hacia la curva de la pared. La interrumpe, crea discontinuidad, genera concentraciones de estrés exactamente donde no las quieres, porque ahí es donde las fuerzas encontrarán manera de hacer daño. Se encogió de hombros como si la explicación fuera obvia para cualquiera que pensara en el problema durante suficiente tiempo, en lugar de simplemente aceptar que las puertas eran cuadradas, porque las puertas siempre habían sido cuadradas. Probablemente no importaría en clima normal porque el clima normal no genera las fuerzas que explotarían esa debilidad. Pero si estás construyendo para el peor clima imaginable, no dejas puntos débiles que ese clima peor pueda encontrar y explotar cuando llegue el momento de probar todo lo que has construido. Reed sacudió la cabeza con la mezcla de admiración y exasperación que Elijah generaba en quienes pasaban suficiente tiempo observando su trabajo para entender que había método detrás de lo que parecía locura. Estás construyendo para clima que no ocurre aquí en estas montañas donde vivimos, observó Reed repitiendo el argumento que había escuchado docenas de veces desde que Elijah comenzó su proyecto meses antes. Todavía no, dijo Elijah usando las 2 palabras que se habían convertido en su respuesta estándar ante cualquier objeción basada en experiencia pasada que asumía que el futuro sería idéntico a lo que ya había ocurrido. La frase molestaba a algunas personas que la encontraban arrogante viniendo de un muchacho de 17 años que pretendía saber más sobre clima que hombres que habían vivido en estas montañas toda su vida. Preocupaba a otras personas que sentían en esas 2 palabras una advertencia que preferían no examinar demasiado de cerca, porque examinarla significaría cuestionar suposiciones que hacían la vida más simple, y se alojó en la memoria de todos, esperando el día cuando todavía no se convirtiera en ahora con la violencia de un tornado de diciembre que nadie había creído posible hasta que vino rugiendo desde el oeste, destruyendo todo lo que encontraba, excepto la única estructura en el asentamiento que había sido construida asumiendo que lo imposible eventualmente ocurriría. El día 12 de diciembre de 1894 comenzó como cualquier otro día de invierno en las montañas Blue Ridge, sin señales de que pasaría a la historia antes de que el sol se pusiera.
Elijah estaba en su cabaña redonda completada trabajando en reparaciones de herramientas cuando el cielo comenzó a cambiar de colores que ningún cielo de diciembre debería mostrar. El azul invernal normal se oscureció primero a gris, luego a un verde enfermizo que hizo que los animales se inquietaran y los pájaros dejaran de cantar como si supieran algo que los humanos todavía no podían percibir. A las 3:47 de la tarde, el viento comenzó a hablar con esa voz baja y moledora que Elijah nunca había escuchado y que nunca olvidaría mientras viviera. Salió de su cabaña y vio lo que venía desde el oeste, la columna de oscuridad giratoria que tocaba tierra, levantando todo lo que encontraba en su camino, acercándose con velocidad que no dejaba tiempo para nada, excepto correr hacia el refugio más cercano y rezar porque ese refugio fuera suficiente. Elijah corrió hacia su puerta redonda, la abrió con un movimiento practicado que había repetido cientos de veces durante los meses desde que la instaló, y se lanzó dentro cerrando la puerta detrás de él en el mismo movimiento fluido. A través de las paredes curvas que lo rodeaban, podía escuchar el rugido del tornado acercándose, un sonido como 1000 trenes de carga pasando simultáneamente que hacía temblar el suelo, y vibraba en sus huesos de maneras que ninguna tormenta normal había logrado jamás. 47 segundos. Eso fue todo el tiempo que tomó para que el tornado pasara sobre el asentamiento, destruyendo 23 estructuras que habían sido construidas según métodos probados por generaciones de experiencia, que nunca habían incluido tornados de diciembre, porque tornados de diciembre no ocurrían en estas montañas hasta que ocurrieron, cuando el rugido finalmente se desvaneció hacia el este, llevando su destrucción a otras comunidades que tampoco estaban preparadas para lo imposible. Elijah abrió su puerta redonda hacia un mundo transformado que apenas reconocía como el lugar donde había vivido toda su vida, donde había habido cabañas cuadradas y graneros, y el puesto comercial donde los hombres se habían reunido para burlarse de su proyecto durante meses. Ahora había solo escombros dispersos, troncos partidos, techos arrancados y el silencio terrible que sigue a la destrucción masiva, antes de que los sobrevivientes comiencen a gritar buscando a sus seres queridos. Su cabaña redonda estaba intacta. Las paredes curvas no mostraban ningún daño visible, ninguna grieta, ningún tronco desplazado, ninguna señal de que la tormenta más violenta en la memoria del asentamiento la había golpeado con toda su furia durante aquellos 47 segundos que habían cambiado todo. La puerta redonda seguía funcionando perfectamente en sus bisagras curvas. El techo cónico permanecía en su lugar como si el viento simplemente hubiera decidido fluir alrededor de la estructura, en lugar de intentar destruirla como había destruido todo lo demás. Samuel Crawford apareció primero entre los escombros de lo que había sido su cabaña cuadrada, que él había construido siguiendo los mismos métodos que había usado durante 40 años. Los mismos métodos que había defendido como correctos y suficientes mientras se burlaba del muchacho que construía diferente. Su ropa estaba desgarrada, su cara sangraba de un corte en la frente, y sus ojos mostraban el shock de alguien que había perdido todo lo que creía saber sobre cómo funcionaba el mundo en menos de un minuto de violencia incomprensible. Crawford caminó hacia la cabaña de Elijah como si estuviera en un sueño. Tocó las paredes curvas con manos que temblaban, y se quedó mirando la estructura intacta rodeada de destrucción total, sin poder encontrar palabras para lo que estaba viendo. Cuando finalmente habló, su voz estaba rota de maneras que iban más allá del trauma físico de sobrevivir un tornado. 40 años, dijo Crawford tan quedamente que Elijah apenas pudo escucharlo sobre el viento que todavía soplaba con fuerza, aunque el tornado mismo ya estaba a kilómetros de distancia, sembrando destrucción en otras comunidades. 40 años he estado construyendo cabañas cuadradas, diciéndole a todos que así es como se hace, riéndome de cualquiera que intentara algo diferente, porque diferente significaba equivocado, según todo lo que yo sabía. No podías haberlo sabido, respondió Elijah sin rencor ni satisfacción por haber tenido razón cuando tener razón había costado tantas vidas y tanto sufrimiento. Nadie esperaba un tornado en diciembre porque tornados en diciembre no habían ocurrido antes aquí. Sabía lo suficiente para reírme, dijo Crawford, con voz que se quebraba con cada palabra. Sabía lo suficiente para pararme en el puesto comercial y llamarte tonto mientras tú estabas aquí construyendo la única estructura que podía sobrevivir lo que acaba de pasar.
La voz de Crawford se convirtió en algo cercano, a un sollozo. 11 personas murieron en cabañas que yo ayudé a construir siguiendo métodos que yo dije eran los correctos. Más sobrevivientes se reunieron alrededor de la cabaña redonda mientras la tarde se desvanecía hacia el anochecer y las temperaturas comenzaban a caer hacia niveles que matarían a cualquiera que pasara la noche sin refugio. Vinieron buscando protección porque la estructura de Elijah era la única edificación intacta en un radio de casi 1 kilómetro, pero se quedaron porque no podían dejar de mirarla. No podían dejar de caminar alrededor de ella tocando las paredes curvas, tratando de entender cómo algo tan extraño se había convertido en lo único que seguía en pie. El padre Williams llegó al anochecer cojeando por una herida sufrida cuando la iglesia colapsó a su alrededor. Había estado en el sótano bajo el altar cuando el tornado golpeó, la única razón por la que estaba vivo. La gente antigua sabía, dijo Williams mirando la cabaña de Elijah con algo parecido a asombro reverente. La abuela de mi abuela hablaba de edificios redondos. Decía que eran sagrados, que Dios vivía en círculos y no en cuadrados porque los círculos no tenían fin ni principio. Williams sacudió la cabeza con pesar por conocimiento que había descartado como superstición sin examinar la sabiduría que contenía. Yo pensé que era superstición de gente ignorante que no conocía la arquitectura apropiada. Es geometría, dijo Elijah repitiendo lo que Martha Briggs le había dicho meses antes cuando le dio el dije de hierro que ahora llevaba en su bolsillo. Quizás geometría y lo sagrado son la misma cosa vista desde perspectivas diferentes, respondió Williams con la humildad de alguien que había aprendido una lección dolorosa sobre los límites de su propia comprensión. 23 personas encontraron refugio en la cabaña redonda de Elijah esa noche. 23 sobrevivientes apretados en un espacio construido para uno solo, calentados por un fuego central que distribuía calor uniformemente en todas direcciones porque no había esquinas que crearan puntos fríos donde el calor no llegaba. Afuera, la temperatura cayó a 15 grados bajo cero mientras los sobrevivientes dormían en turnos compartiendo mantas y calor corporal. Adentro, la temperatura nunca bajó de 12 grados porque las paredes curvas y el techo cónico mantenían el calor de maneras que las estructuras cuadradas destruidas nunca habían logrado. La reconstrucción comenzó en primavera con cambios que nadie habría predicho meses antes, cuando la única cabaña redonda en el asentamiento era objeto de burlas universales. Crawford fue el primero en pedir que Elijah le enseñara a construir curvo, el hombre que había reído más fuerte, convirtiéndose en el primer estudiante del muchacho que había ignorado las burlas para construir según principios que la experiencia finalmente había validado de la manera más terrible posible. Para el verano, 4 cabañas redondas se levantaban en el asentamiento. Para el año siguiente, 11. La palabra se extendió a comunidades vecinas llevada por sobrevivientes que habían visto lo imposible, un tornado que destruyó todo excepto la estructura que todos habían llamado locura. El diseño redondo de Thorne se convirtió en técnica reconocida a través de las montañas Blue Ridge, nunca común, porque la construcción redonda nunca sería tan fácil como la construcción cuadrada, pero conocida, respetada, entendida como la diferencia entre preparación adecuada y fe ciega en métodos que fallaban cuando se les exigía más de lo que podían dar. Elijah Thorne vivió en su cabaña redonda hasta 1952, cuando murió a la edad de 75 años. Para entonces, había construido 37 estructuras circulares en 4 estados, entrenado a más de 100 aprendices en técnicas de construcción curva y ganado reputación como el mejor constructor resistente al viento en toda la región de los Apalaches. Su cabaña original todavía está en pie, los troncos plateados por más de un siglo de clima de montaña, el techo reemplazado 2 veces, la puerta redonda reconstruida 3 veces, pero las paredes permanecen, las mismas paredes curvas que un tornado de diciembre no pudo derribar, todavía en pie, después de más de un siglo recordando que las esquinas atrapan el viento, y el viento, cuando encuentra algo que atrapar, eventualmente gana.